¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Pues en nuestro podcast de Conexión, hoy hablaremos de los pequeñitos que recién nacidos hasta los 5 años, todo este proceso madurativo. Mi nombre es Claudia Hernández. Yo soy Claudia Cuevas y juntas tenemos y hemos creado Centro Integral de Desarrollo Emocional, el cual se ubica de manera presencial en la Ciudad de México, pero también ofrecemos servicios de manera virtual. Como decía la otra Clau, porque siempre les digo, además de ser socias, pues mamá e hija, ¿verdad? Claramente ella es la mamá y yo la hija. Buena mancuerna, y nos lo han dicho, y bueno, yo también me siento que, y sobre todo este tema que hoy vamos a abordar. Buen complemento. Sí, porque además te voy a decir cómo me siento yo cuando hablamos de estos temas y sobre todo con los papás. Yo ya me siento la abuelita, aunque soy una abuela joven. Soy más abuela, como seria, me voy más a la parte teórica, ¿no? Mi proceso de docente fue de hace ya muchos años que me encantaba ahí. Hoy no podría ser docente de esa etapa o ya es como la parte muy amorosa sin tanta responsabilidad con los nietos, que es donde me toca. Y tú eres muy fresca, ¿no? Eres muy fresca, lo vas poniendo todo con ejemplos y desde ahí es que percibo esta mancuerna y que a mí me gusta mucho trabajar contigo en todos los sentidos, cuando vamos a las escuelas, cuando estamos en terapia, cuando se hace un diagnóstico y hay que pasártelo y ya sé que tú vas a poner eso y que me interpretas totalmente cuando yo te voy explicando o te voy contando o te voy diciendo. Esa es la parte que a mí me gusta, eres muy fresca. Yo ya no me siento así, aunque me encanta y soy amorosa, ya no me siento de la misma manera, ¿no? Sí, nuestras habilidades se complementan. Así es. Y claro, nos conocemos, entonces ya sabemos para dónde camina una, para dónde camina la otra y ayudamos a que en conjunto sea un superpoder a la hora de trabajar. Así es. Sí, ¿no? Yo también Entonces el tema también hoy y nos gusta es muy mucho bonito. este tema. Sí. Porque, claro, o sea, yo les podría poner como un poquito del yo siempre les digo, es que yo nací y crecí en un entorno en donde mi mamá, su primera carrera es maestra de educación primaria, y entonces yo siempre conviví con niños, ¿no? Y además siempre mayores, porque pues claramente no eras maestra del mismo grado en el que yo estaba. Entonces yo estaba en preescolar, pero mi mamá estaba en tercero, y entonces mis cuatazos de la escuela eran los de tercero. Y así conforme ella iba avanzando, yo con quienes me llevaba era con sus alumnos, y verla como moverse en este ambiente con los niños fue algo que a mí me gustó y me apasionó mucho desde que era chiquita. Yo por eso me gané mi maestra de pilas desde muy pequeña, porque yo lo que mi mamá decía, yo llegaba aquí se cumple lo que mi mamá dijo, ¿eh? Tú eras buena para revisar las tareas, o sea, que estuviesen haciendo no la las tarea. Mías, pero los demás sí. Entonces, el trabajar con niños creo que ha sido para mí algo aprendido. Y cuando vemos que en las escuelas o en las casas etiquetan a los niños, creo que ha sido algo que compartimos, ¿no? El decir, bueno, vamos a dar información para que desde esta información podamos comprender mejor las etapas de crecimiento. Yo les suelo decir mucho a los papás en terapia porque llegan papás queriendo que niños a los 2, 3 años tengan terapia. Y les digo, claro que podemos conversar, pero todavía el lenguaje de un niño de esa edad no es en donde más nos podemos comunicar, los dibujos no son la cosa más clara. La gestión de emociones. Realmente es conocer, ¿no? Que claro, es que hace mucho berrinche, es que se enoja, es que llora. Pues es propio de esa edad, ¿no? Estamos aprendiendo apenas qué emociones tenemos, cómo se viven, qué pasa en mi cuerpo con cada emoción, a darles nombre, cuáles son las que existen, y es normal. ¿Qué pasa con esta etapa? Te quiero comentar desde el inicio de la gestación y que es muy agradable cuando alguna paciente, y ahora tengo un paciente hombre, que su pareja está gestando. Y entonces me dice, pero ahorita no se estimula. Y como ellos son muy concretos, el varón comúnmente, hasta que lo tiene en sus brazos, lo hace y lo ve que está ese ya sueño existe. ya. Ajá. Entonces le decía, ¿qué crees que podemos estimular desde el momento que viene la gestación a partir, y ya le voy diciendo a partir del 4º mes, él me va contando como lo que va viendo en ahora que ya está la 4ª dimensión y la 5ª dimensión en los ultrasonidos, me estoy quedando sorprendida, y me va contando, y entonces déjame comentarte que es sumamente agradable acompañarlo a él como padre en el acompañamiento, porque dice, es que ella trae cargando al bebé. Le dije, ¿es una carga? Y entonces su mirada de querer reflexionar y decir, no, no es una carga, está anidando.
está de una manera distinta. Y si tú te imaginas cubriendo su vientre, los dos están, pero en una postura distinta. Claro. Y entonces es como él puede ir estimulando desde ahí, con la música, cómo le hablo, cómo toco el vientre y te hago sonidos diferentes, cómo te cuento un cuento dándole entonaciones distintas, ahí empieza la estimulación. Sí. Entonces, yo te estaba diciendo, pues a partir del nacimiento, pero en realidad, quienes queremos, lo podemos hacer desde el momento de la gestación. Sí, ¿no? Sí, y la relación entre papá y mamá, esto es algo que también se va cargando porque, bueno, en ciertas edades los bebés asumen sus emociones a través de cómo mamá las siente, ¿no? Pero todas las etapas son sumamente importantes, por eso incluso cuando vamos a llenar un informe con todos los datos, se pregunta en qué momento de la vida llegó este bebé con el que vamos a trabajar en terapia. ¿Era esperado, no era esperado? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo se enteraron de la noticia? ¿Cómo la recibieron? Son preguntas que cuando van al psicólogo en muchas ocasiones, sobre todo los niños o los adolescentes, se hacen estas preguntas para indagar más un poco en la historia y cómo se fue conformando esta estructura y todo lo que conecta y que alimenta a este bebé y a este niño, ¿no? Así es. La primera etapa es bien importante, ¿no? Estos primeros años son como los protagonistas en muchos sentidos de nuestra vida. ¿Por qué? Se van enmarcando los meses de vida. Ya cuando viene el alumbramiento, el pequeño o pequeña nace con todo su cuerpo, pero no ubica. Sus brazos se mueven sin tener una coordinación, por eso se rasguñan. Sus ojos todavía ven como con esa lucecita blanca, no distinguen colores, no tienen la fuerza en los ojos para orientarlos, ¿no? Y ahí viene que toda la postura de la columna vertebral del cerebro y la cabeza es muy pesada, entonces hay que fortalecer. Hay bebés que yo estoy sorprendida que realmente nacen ya con todo esto, pero seguramente fueron los movimientos, todo lo que, la parte que se estimula dentro del vientre, pero es algo que tenemos que ir conociendo, ese manejo de la columna vertebral y todo el movimiento, el sostener la cabeza que le dan hasta los 3 meses. Hay pequeñitos que no nos damos cuenta que se cansan y tiran la cabeza. Y vienen muchos ejercicios donde hay que ponerlos en una almohada, o sea, hay que estimular, aunque lo vea bien, es una estimulación integral. Este es uno, también tiene que ver con el contacto, el desarrollo de los 5 sentidos, estoy hablando de los ojos, pero el tacto también, y comúnmente acariciamos las partes externas, más no las internas, ¿no? Que también son muy sensibles, ¿no? Así es. Los movimientos del cuerpo, en que al niño, por ejemplo, cuando es pequeñito, se espanta y esto hace que tampoco sus reflejos vayan siendo distintos. Sí es importante que hasta para dormir, porque la etapa del sueño es primordial para un pequeñito. A veces creemos que entre más lo estimulemos, es mejor que no duerma. No, lo que le hace falta para desarrollar, lo va logrando con el sueño. Y el bebé debe de dormir es esta parte donde debemos de tener una conciencia que los 3 primeros meses, el primer mes es así comúnmente notorio, que duerme y come. Sí, o sea, los periodos despierto, atento, realmente son... Así es. Y ahí es como vamos a ir notando que las horas van siendo menos, pero va estando después del primer mes un poquito más tiempo despierto, come y todavía reposa y tarda en dormir, pero vuelve a hacer siestas largas o dormir de manera, pues, su sueño es más largo, ¿no? Sí. Esto es que sigue generando parte del desarrollo de su organismo, porque sí se desarrollan los pulmones y todo lo que tú quieras, pero le hace falta que esto vaya igual. Que avance el cerebro, sí, el cerebro no nace completamente desarrollado, ¿no? Y por eso los 5 sentidos hay que seguir estimulándolos. Eso es una parte importante, o sea, viene como el cascarón, viene el equipo, yo les digo que ya viene, te entregaron el departamento y ya tiene los enchufes, los focos, las paredes, pero te falta llegar y ocuparlo y prender el switch y utilizar lo que está dentro del departamento. Y eso lo logramos a partir de la estimulación, por esto esta es una etapa tan importante, porque entonces le vamos a enseñar a ese cerebro esos circuitos en donde se conecta una cosa con la otra y se va a conectar a través dependiendo de lo que estimulemos. Así es. Que toque, que juegue, que explore, que huela, que escuche distintos tipos de voces, que perciba distintos tipos de ambientes. O sea, en esta etapa
todo, en cualquier etapa de la vida nos va a alimentar todo lo que tenemos en el contexto, pero como en esta venimos en blanco, es lo que va alimentando un cassette que viene vacío. También es la parte orgánica, por ejemplo, el píloro, son los niños que están continuamente sacando la leche o que tienen una situación en donde no están también absorbiendo los nutrientes. También se llega a esto por medio de un estímulo. Hace un año más o menos, una de mis pacientes tuvo un pequeño y el pequeño tenía un problema en donde no subía de peso y no crecía de tamaño, y cuando revisaba, y vomitaba, y pensaban que solo era el píloro, ¿no? Da la casualidad que no estaba absorbiendo ni los nutrientes y la leche no de la mamá tampoco estaba haciendo lo suficiente, pero tenía un problema en pasar el alimento. Y cuando vino el alimento sólido fue cuando se dieron cuenta que en realidad no lo estaba pasando. Y hay también una estimulación para eso, pero cuando te das cuenta que esa estimulación no ha sido suficiente, tienen que entrar a cirugía. La estimulación es lo que nos permite que nos vayamos dando cuenta de que no está teniendo el bebé en crecimiento. Si llegan a pedirte a veces de por qué, me pasó contigo. Ya sé que me dicen que porque ando ventaneando a mis hijos, pero pues por algo Dios me dio tantas esta mamá situaciones. No entendió la lección. Antes de empezar a grabar le dije, no me andes ventaneando. Y fíjense, ahí va. Ahí voy contigo. Vemos si lo dejamos o lo quitamos. Fíjate que cuando tú naciste, yo trabajé todo el tiempo. Y tú naciste un 29 de septiembre y yo trabajé todavía una semana antes. Dejé de trabajar, tenía un grupo de primaria, de preprimaria, y iba a largas distancias, pero siempre estaba en movimiento. A mí me ha gustado siempre, soy hiperactiva, ¿no? Entonces, estabas tú, te movías muchísimo en el vientre, y me acuerdo que naces, y desde que naces no duermes por las noches. Me faltaban esos niños del salón. Pero tampoco dormías por las mañanas ni en la tarde. O sea, tú dormías 15 minutos y te daba yo de comer. No pude alimentarte tanto tiempo porque tuve una situación en los senos. Y me acuerdo que empezaste a tener espasmo del sollozo al tercer día. Espantaste a una de las tías, ¿no? Que me ayudaron porque tu abuelita estaba en cama y entonces llegó una tía de Guanajuato a ayudarme y espantadísima porque te le habías privado, ¿no? Tú llevaste, era esto muy constante, tu papá de verdad que nos ayudábamos ahí porque él te arrullaba. No, eso te lo hicieron en la guardería porque, bueno, total que te empezamos a llevar con neurólogos y decían, está bien, pero está muy extraño que la niña no duerma. Te dieron gotitas de clonazepam para que estimular el sueño. Y se les desbordó, porque ahora en donde me No, siento. pero esto fuiste, tuviste el espasmo del sollozo hasta el 1.5 años. Empezaste a caminar muy rápido, solo que, claro, que yo tampoco como madre, y era una madre muy joven, no sabía cómo estimularte. Y muchas situaciones que ahí sé que escuchaba yo a las generaciones anteriores que me decían hasta que te metieron en una regadera, que yo salía corriendo cada que te venía el espasmo porque los espasmos eran más largos. Y solamente un neurólogo me dijo, ya hicimos lo que se tenía que hacer, ella tiene que ir en su proceso y en el proceso evolutivo, y cuando tú la dejes que si está en el piso, ponla en un lugar seguro y salte, porque a lo mejor eres tú. Pero traías muchísima energía. Claro que después cambia, se modifican las cosas. Sin embargo, esto fue que empezaste a dormir más adelante en los periodos ya normales, pero fue hasta los 3 años. O sea, 3 años de tu vida los traías como no tienes una idea. Sí. Y fue ignorancia, porque realmente, aunque yo era docente y lo que tú quieras, ya estaba yo estudiando, pero era psicología social, entonces era otra cuestión y no tenía mucha idea. Entonces, esto es cuando uno llega al doctor y uno quiere llegar al psicólogo. Contigo llegué a los 6 años al psicólogo para que te hicieran, pero los 3 pasaron por la evaluación con la misma psicóloga que es de toda mi confianza, que también me ha enseñado muchísimo. Pero es esta parte donde entra la estimulación que no conocemos. Exacto. ¿No? Porque después nos dimos cuenta que sí hubo una cuestión que no pusimos muchísima atención, que fue la parte visomotora. Era más lento tu escribir, tu pasar los apuntes de un pizarrón a un cuaderno
te gustaba tardarte horas, pero era parte de lo mismo, Sí. en donde no lo atendimos para hacer un proceso de estimulación. Sí, y además creo que a veces asumimos cuando decimos estimulación con las clases de estimulación temprana. Y la estimulación es constante, o sea, la estimulación viene en nuestro ambiente, ¿no? A través de todo. Los ruidos, cuando yo le presento los alimentos por primera vez, todo lo que me rodea es lo que me estimula. La clase de estimulación temprana es una actividad que viene mucho más, con un objetivo mucho más claro de lo Y que una va a evaluación. estimular. Pero eso no quita que, bueno, ya lo están estimulando y que además solo es para bebés. O sea, estimulación necesitamos siempre, incluso cuando estamos en un proceso ya de estar en una edad mucho más adulta y el cerebro va perdiendo ciertas capacidades o rapidez o conexiones. Entonces, el que nosotros lo vayamos estimulando va a ayudar. Pero recuerden que toda esta información que vamos grabando desde que estamos pequeñitos se queda como muy importante en el cerebro, porque aquí es de donde vamos aprendiendo los procesos que después en edades mayores los vamos, o sea, regreso a esto para sacar la herramienta en edades posteriores. En la situación del aprendizaje. Bueno, vamos a suponer que en el primer año ya están preparados y llevamos una estimulación y un avance comúnmente tomándolo de la mano, contemplando lo que te digo del sostener la cabeza, los movimientos, las rodadillas. Podemos que un niño vaya caminando, ¿no? Quizás se retrase, en ocasiones la falta del equilibrio. En donde idealmente hubo un proceso de gateo. ¿Cómo se habla del gateo y de decir, ay, pero cómo somos exagerados? No, el gateo sí es bien importante. Y muchos no gatearon, ¿no? Porque era más, el gatear es cuidar. Y andar en la carriola es como que te dejo y te quito y a ver. La andadera, que ya no se usan tanto las andaderas, pero aún así. Hay quienes sí, es lo menos, y la otra es el corral, que hoy está viniendo de moda los corrales. Sí. O estas sillitas como de reposo y ahí se quedan viendo la tele, ¿no? Así es. Y la otra es esa, que ahora ya les ponen tamaña pantañota con un montón de colores y ahí lo ponen al bebé, cuando despierta, duerme. Moverse. Exacto, eso. Sí. Que estamos perdiendo de vista y lo que viene posterior, ¿no? Ese primer año es como un trabajo que es hablarle, el que él va a empezar a balbucear o ella. Del año de vida, y vámonos un poquito adelante, es la estimulación del lenguaje, mucho lo que tú dices, la parte de lo que ya pueden ir comiendo y degustando, que también es un estímulo, y es un estímulo para el aparato digestivo y también para todas las sensaciones. Esto que tú dices, ya empieza a hacer rodadillas, empieza a sentir seguridad y viene un estímulo del cuerpo y de la parte de las emociones. Porque empiezas a enseñarle la gestión de emociones y la seguridad en él mismo, porque siente que ya se va, ya no quiere que lo toques. Él quiere empezar a caminar y le quieres poner y te dice, mano, o a la hora de comer, ¿no? Está en el yo me llevo a la boca y te quita la mano como de yo me lo llevo, yo lo hago. Y replican, Así que es una etapa bien bonita porque los niños todo lo que observan lo replican, ¿no? Sí, yo recuerdo algo que tú hiciste con Silvana, lo tengo más claro, que era darle esa libertad de que ella tocara los alimentos, que en generaciones anteriores no, usaba. Porque no queríamos que se ensuciaran los hijos, ¿no? El tocar la tierra, el hacer lodito, todo eso es estimulación y de las sensaciones, y esto es lo que viene a partir del año, porque es donde empezamos a tener mejores reflejos, orientación, equilibrio, o sea, hay tono como muscular. un diseño, el tono muscular que es tan importante en la parte de la lectoescritura, el tomar el cubierto aunque lo tome mal, el agarrar el plato, el tocar el agua, ¿no? Todo esto que es lo que le va a ir dando una coordinación, porque ya desde que se chupa el dedo y no los dejamos que se chupen, chuparse el dedo del pie, sí, el descubrir las sensaciones, todo eso es un estímulo. Toda esta parte que empieza en casa, te voy a contar, yo y mis influencers que voy escuchando, sigo a dos, es una pareja de homosexuales, Aldo y Luis Eduardo, están casados y ahora quieren tener un hijo. Entonces, han hecho todo un proceso y lo van explicando, que esto es muy interesante para pues para la gente, pero a mí yo lo encuentro interesante para lo que yo atiendo. Pero los empiezo a escuchar y a veces de verdad que yo quisiera estar del otro lado y decirle, no hagas eso. Sí me pasa. Porque los dos son muy distintos en este sentido.
Por ejemplo, Luis dice que su bebé lo quiere poner en la guardería a los 3 o a los 6 meses. O sea, lo quiere rapidísimo y el otro dice, no, yo quiero cuidarlo, yo quiero acompañarlo. Pero aquí encuentro que hay un desconocimiento de las cosas, porque entonces es como documentarte en qué ayudaría que estuviera en casa cuando tengo la posibilidad de tenerlo en casa o cerca de mí, pero con un estímulo. Y ellos tienen toda la capacidad, ¿eh? Además, yo los veo de su trabajo y todo lo que hacen y digo, pues estos tienen la capacidad de atender a un pequeño. Y bueno, yo me aviento mis analizadas porque digo, el rol aquí se ve más en esto, aquí en esto otro, y cómo se van a ir complementando. Sí, claro, como este mito de las guarderías, ¿no? Porque escuchas mucho a los papás claramente tiene puntos buenos, o sea, no vamos a decir que son malas. Y desarrollas una parte social, entre otras cosas, pero lo podrías hacer también desde casa. O sea, esta es una edad muy importante del contexto y la seguridad. De quien más necesito es de papá y mamá para después tener el impulso y salir. Así es. Cuando yo sé que esta etapa, porque cuando vayan creciendo, lamento decirles, y si ya tienen hijos más grandes, ya no somos los protagonistas de su historia. Pero en estos primeros años, que hablábamos hasta los 5, 6, 7 años, seguimos siendo protagonistas, pero esta edad de que nacen y todo el preescolar, por eso es lo que digo, híjole, nos preocupamos mucho porque el niño llora cuando lo dejamos en el kinder y yo les digo, claro que nos duele y que se sienten cosas que no son agradables, pero es bueno que el niño llore porque quiere decir que tiene una conexión contigo. Si el niño fuera indiferente al irse, algo está pasando a lo mejor en esa conexión. Es normal que en esa etapa estén tan apegados a papá o mamá o las figuras principales que están en la dinámica. Entonces, vale mucho la pena por eso conocer que esta etapa es la de nutrir este primer autoestima círculo. Totalmente, que es cuando no tienes la oportunidad de estar y que sí lo tienes que llevar a una guardería, no hay de otra. Claro. Pero cuando puedes, es el momento en donde empezamos a nutrir, porque tenemos las 5 heridas que hay que cuidar en estos pequeños. Y una es esta donde ellos se sienten abandonados, cuando van y te dejan, pero no hay de otra y lo puedo ir arreglando de una manera distinta. Pero cuando sí, ese acercamiento con los padres, este primer año, la socialización de un pequeño empieza entre los 3 y los 4, cuando hay que sacarlo de casa porque ya se siente fuerte con todo lo que los padres estuvieron dando en esa cercanía y después viene la socialización. Entonces, cuando podemos todavía tenerlos en casa, es bien importante manejar esta cercanía, esto que le vas a ir enseñando hasta en los alimentos, qué te hace sentir seguro. Hablábamos en otro podcast de las generaciones de cristal. Sin embargo, es aquí donde tendremos que ir complementando esto de hacer caso y de hacerlo sentir seguro con todo lo que le estás dando. Que estos son, voy a decirlo así, como estos años, este primer año, este segundo año y hasta los 3 primeros años, donde la idea es que se mantengan en casa lo más que se puede, ¿no? Y que le vayas enseñando que este es el lugar seguro. Su hogar, sus padres, o su padre o su madre, y cómo lo vas a ir acompañando desde que lo escucho llorar y le estoy haciendo caso, desde que estoy encontrando qué le duele y que sabe que ahí vas a encontrar, que si no lo van a averiguar, pero esa es la parte del acompañamiento y del estímulo de lo que es la seguridad en el individuo, sí, ¿no? Más lo que le vas enseñando, que es su área abierta para gateo, cómo vas cuidando todo esto, donde vas a empezar a detectar. En la guardería te va a decir el especialista, y a veces es como te lo dicen. Sí, hay especialista. Ajá. Sí, pero la maestra, porque ahí tenemos a los licenciados en educación, o las licenciadas en educación preescolar, y que de alguna manera tienen el conocimiento. Y está los puericulturistas, que también tienen un aprendizaje desde la alimentación, los movimientos, cada etapa de su desarrollo en meses, que lo van contemplando con estímulo. Claro, y que además al estar en un grupo, claramente no podemos dar este trabajo individual, en donde si mi pequeño tiene preferencias por explorar ciertas cosas, tenemos que explorar dentro de una norma, que es la que marca la guardería, pero cuando están en casa y yo me doy cuenta que le gusta correr o corretear o gatear hasta tal espacio, vamos creciendo juntos, ¿no? En este explorar. Y la parte de las emociones, porque a veces perdemos esto de vista, el de acuerdo a cómo yo reacciono ante las situaciones que se presentan,
es lo que mis hijos están guardando como en ese chip que venía en blanco. Y de ahí empiezan a poner nombres, identifican, mamá grita, papá pone esta cara, mamá se ataca de la risa con estas cosas. Y de ahí voy dando la información para todo el área emocional. Porque a veces nos preguntamos, híjole, pero es que si yo ya me senté con mi hijo, con mi hija y le expliqué que no se pega, ¿pero por qué pega? Bueno, a ver, vámonos atrás, porque una cosa es lo que yo digo y otra muy diferente lo que yo actúo. Y ellos principalmente van aprendiendo en esta etapa por lo que yo hago. Y entonces, el que estén con nosotros les da esa oportunidad de observarnos, cómo nos desarrollamos, cómo hablamos, cómo se para mamá. Por eso nos imitan. Ay, es que papá siempre se para así y llega a los chiquitos y hacen lo mismo, replican las palabras, porque están en una etapa por completo de observación. Y de copiar. Todo lo están viendo, sí. Y es muy importante que les permitamos ese desarrollo. Entonces, cuando tenemos niños, es que llora. Es en este momento y en esta etapa su principal manera de comunicarse a través del llanto, porque no tiene todavía habilidades de lenguaje para poderlas expresar de otra manera. Y cuando tengan mayores habilidades de lenguaje, el cerebro no les ha dado un catálogo amplio todavía para decir, este es el enojo, esta es la tristeza, esta es la frustración, esta es envidia, esto. Entonces, siguen a veces todavía en una etapa preescolar o una primaria baja, que ya íbamos teniendo un poco más de herramientas, utilizando las reacciones naturales del grito, el llanto, te empujo. Cuando ocurre esto, ahí es donde podemos dirigir, no para el, no, es que no, porque eso es lo que están aprendiendo, cómo reacciono, sino para entonces enseñarte que el enojo y que la tristeza van a estar ahí, pero ¿qué podemos hacer cuando aparece el enojo y la tristeza y estas emociones incómodas? Aprendemos de todo, o sea, nuestro cerebro está grabando conceptos, porque el niño no nace diciendo esta mesa es negra. Él dice que esta mesa es negra porque todos han dicho que esta mesa es negra. Si alguien llegara y le dice, no, la mesa es azul, pues entonces como que se sacaría de onda. Y así es como van aplicando todo el conocimiento cognitivo y de conceptos de todo lo que los rodea. Entonces, esta etapa es muy importante que de verdad podamos centrarnos y en observar a nuestro bebé o a nuestro niño qué le gusta y qué no. Cuando quieren correr, no, pero es que si corre se pega. En un ambiente cuidado, pero que corra. Es que le gusta caminar en el fulito, que lo pueda hacer. Es que le gusta tocar todo con un ambiente cuidado, porque si lo está pidiendo su cuerpo es lo que el cerebro necesita para desarrollarse. Como el museo, yo les digo, esta etapa es la de toca, juegue y aprende. Así es como lo vamos a hacer de mejor manera. Esto que tú dices es tan importante que es lo que también vamos aprendiendo como papás. Y cuando los papás porque trabajan tienen que salir y estar un tiempo de calidad, es bien importante que tengan claro que no hay que darles lo que a ti no te dieron, hay que darle lo que el hijo necesita. El tiempo de calidad está en el juego contigo, pero no el juego que tú quieres jugar, porque hay niños que son intolerantes a ese tipo de juego. Habrá que ver que si hay que gatear, y a veces hay que tirarnos a gatear juntos, o hay que poner ciertos estímulos para que empiece el gateo o el caminar, el hacerlo sentir seguro con cada una de las actividades en el tiempo de calidad, que esto también es sumamente importante. Y recordar de verdad que estos periodos de los primeros 3 años son muy importantes en poder ayudarles a coordinar, gatear, rodadillas, marometas, el saltar, el correr, el subir escaleras, el que vayan haciéndolo en 1 a 1. Trepar. El trepar, el que les pones el banquito y están viendo cómo se suben a los sillones. Yo aquí voy a decir una frase que a veces solemos decir está muy inquieto, no se deja de mover. Sí, porque esa es una etapa para que estén inquietos y no se dejen de mover. Así es. Porque necesitan explorar a través de ese movimiento. Si se quedaran quietos tanto tiempo, entonces perderíamos muchas oportunidades de aprendizaje que las necesitamos. Porque si en esta etapa no los dejamos correr, brincar, tú dime si en tercero de primaria lo va a dejar la maestra correr las 6, 8 horas de la clase. El tiempo del juego y de descubrir. Claramente pero hay papás que los quieren tener sentados y amarrados, ¿no? Ese es un punto. Y los otros que no están cuidando, que son niños pequeños y tienen que ir a descubrir, pero hay que quitarle los obstáculos que sí son de un riesgo para ellos. Voy con esto también porque he escuchado a muchos padres que quieren enseñarles a colorear en esa etapa. Les quieren dar un color cuando no todavía ahí etapa. Serían las pinzas, el que vayan tomando objetos, amasar. Lavar el plato, guardar los toppers y ponerle las tapas, los juguetes, ¿no? Abrir
abrir cajas, les van a dar a ustedes a que vayan adquiriendo una fuerza en la parte muscular de sus manos, de sus brazos. El patear también es muy bueno, el que empiecen a jugar. Hay tantos juegos ahora propios para la edad de ellos y que ustedes también pueden construir. Y con las texturas, pasa a muchos Ese niños es otro. que no son... La parte de la recepción sensorial les cuesta mucho trabajo, entonces cuando a los 8, 9, 10 años los llevamos al pasto, a la arena, no lo toleran. Entonces desde chiquitos cambiamos las texturas, no siempre es el mismo tipo de lugar en donde lo tengo y nos movemos. Aquí acuérdense, imagínense que entramos a un restaurante que es la hora del buffet. Y entonces, ¿qué tipo de buffet le quieres ofrecer a tus hijos? Uno en donde nada más te pusieron 3 charolas y elígele y de eso te vas a llenar. Y todos los días de la semana te pongo los mismos 3 guisados en ese buffet. Necesitamos variedad, necesitamos abrir un montón de charolas con un montón de cosas y casi que estar haciendo un movimiento de cosas para que ellos puedan tener mayor amplitud de lo que reciben y no dejar con esta parte de la estimulación, sabiendo que el día de hoy las rutinas de los adultos son diferentes porque los trabajos, en este momento por lo general papá y mamá trabajan, a veces los niños se quedan al cuidado del abuelo, de la abuela, y entonces la energía no es la misma para estar corriendo todo el tiempo. Pero que nosotros podamos ayudarles de la mayor cantidad de estrategias para darle movimiento a esos niños preescolares y estos niños que acaban de nacer, va a ser lo que más nos va a servir para que poquito a poquito los podamos como ir impulsando para las siguientes etapas. Y si quieren estimular y que tenga un aprendizaje cognitivo, no es como decimos ni el colorear, ni el escribir, ni nada de el dibujar tampoco, pero pueden empezar a leer, que eso es lo increíble. ¿Cómo empiezan a leer? A través de los anuncios que van viendo o de los, voy a decir y voy a hacer mi comercial de la Coca-Cola, porque como uno dice la coca, ellos ya saben que esa botellita, esa latita Coca. es coca, Agua, leche. Sucaritas. Y es lo que ese tipo de cosas ya lo están leyendo, eso es lectura. Y llamar a las cosas por su nombre. Así es. No cambiar. Así es otro. El titi, la bibi, no, porque entonces, ¿por qué mi niño nunca dice las cosas como se tienen que decir? Porque y no facilitarle, porque señalan y les facilitamos lo que quieren. O sea, es como agua, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Qué quieres? Ya te lleva y te señala, pero que empiece, aunque sea con esta parte de hacer el movimiento y tratar de imitar el sonido. Pero pedir y exigir, obviamente entendiendo la edad, como de no me dijiste agua, no te la voy a dar, no, pero es impulsar y no resolverles todo, permitir que ellos exploren, permitir el fracaso, porque el fracaso viene desde las etapas muy chiquititas, porque estaba intentando correr, pero no pude, me caí, me tropecé, se me cayó. El típico que quieren traer su vasito de agua y no le han puesto la tapa y entonces van así, ya todo se cayó y nosotros, ¡no! Dejarlos de acuerdo al momento en el que se pueda. Entendemos que esto no es todo el tiempo, también somos mamás y sabemos que no todo el tiempo es decir, voltea el vaso. Pero se va a dar cuenta de la estimulación y de la evolución que va teniendo. Y entre más oportunidad lo tenga de replicar, mejor lo va haciendo, porque después tenemos niños de igual 8, 9, 10 años que la tarea de caminar con un vaso, con agua, casi lleno, incluso a la mitad, es muy difícil porque se les va cayendo todo. Entonces, comprender que de aquí vamos a tomar herramientas para el resto de las etapas y esta es una etapa muy importante para el desarrollo, importante de alimentar todas las necesidades que tienen y que parte de esa relevancia es permitirlos ser niños. Viene la parte de los 3 a los 5, cuando entran al preescolar, donde nosotros seguimos interpretando y no les damos esa seguridad para que ellos digan. Ya viene la gestión de emociones en la socialización. Y es no adivinarles y no poner como, te hicieron. Él solito va a llegar y va a decir, no me gustó, me pegaron, va a salir llorando, va a salir incómodo o va a salir feliz porque está... a veces les cuesta mucho trabajo la socialización porque quieren golpear al otro, porque les van y les tiran lo que tienen en la mesa. Hay cosas que sí tienen que ver totalmente con los padres o con los que están educando a los pequeñitos y hay situaciones que tienen que darle arreglo dentro de la escuela. ¿Cómo es esta contención cuando se acerca el pequeño a la mesa? Cuando nos llaman del preescolar para decirnos lo que está haciendo el pequeñito, entiendo, pero para eso va al jardín, para tener una estimulación, para tener una socialización y a lo mejor la mamá va a platicar con él,
y le va a explicar, pero el proceso ahí totalmente, hay situaciones que son de la escuela, donde tenemos que tener claros que es un estímulo a la socialización y el poder tener límites. Claro que en casa ayuda poniendo límites, como ciertas cosas de poner tu plato en un lugar, este saludo que decimos, dale beso al adulto, saluda. Una cuestión es el saludo y otra la cercanía, que es lo que tendremos que irle compartiendo al pequeño. Y hacer como estos puntos tan claros de cómo comunicarse, de cuando algo sucede que no le gusta. ¿Qué es lo que hay que esforzarse en esta parte del estímulo? Cuando entran al jardín de niños es totalmente, ahora sí, una preparación más cercana para el proceso de aprendizaje que viene más adelante, donde les van a... Principalmente es la socialización y ahí viene un punto más para la coordinación, ¿no? Ya viene estimulado desde una etapa de atrás, años atrás, pero aquí es donde viene todo esto en el área de percepción, va más en la parte cognitiva orientada, entonces es donde deberíamos de tomar en cuenta y son cuando los niños más faltan, porque se enferman, porque la mamá y el papá le dio flojera, pero aquí es una cuestión de hábitos sociales. Es bien importante porque va por una etapa más. Recuerden que primordialmente es una etapa social y de ahí viene la parte cognitiva, que es ya lo hicieron antes, pero vamos a prepararnos y orientarnos para una lectura y escritura. Lo más recomendable es que un niño no lo empiece a los 5 años. Claro que si tenemos un niño que viene sobreestimulado, perfecto, pero no hay que perder de vista que es lo que se está yendo hacia otro lugar, que tiene que ver con la coordinación, con la preparación para la lectura y la escritura, pero en estos movimientos de ojo-mano, ahora sí viene la parte de cómo me preparo para el coloreado, porque los papás lo hacen sin haber hecho bolitas, colitas de ratón, o sea, los meten de manera directa, ¿no? Sí, así es. Así que creo que podemos identificar muy bien a nuestros preescolares y decir, mi preescolar, ¿cómo corre? Se cae constantemente. Cuando brinca, mantiene el equilibrio o su cuerpo se cae constantemente. ¿Qué tantas actividades físicas puede hacer? ¿Puede trepar solo, subirse las escaleras de la resbaladilla solo? ¿O me grita y me pide ayuda? ¿Cómo va resolviendo este tipo de situaciones en donde se encuentra? Ya se empieza a bañar solo, claro, con mi supervisión porque aún está pequeño, e irlo identificando para saber entonces qué tanto tengo que seguir estimulando, porque a lo mejor estoy esperando objetivos que yo no se han trabajado en el contexto para que estos ocurran. Como todos los temas, siempre les platicamos que son súper amplios y cada una de las etapas tienen muchas particularidades de las que podemos ir platicando y también nos gustaría hacer un video en específico como de todas sus dudas para ir contestando las más comunes, que nos podría ser muy útil que ustedes las vayan poniendo en la parte de los comentarios para saber, a ver, qué es lo que a ustedes más les pasa y les replica. Nosotros les platicamos desde nuestra experiencia, tanto en consultorio como trabajando con colegios, de qué es lo que observamos en estas generaciones y en dónde todavía nos hace falta como meterle un poquito más de esfuerzo, pero bueno, claramente no vamos a poder llegar a absolutamente todos los temas, pero estaremos hablando de otras etapas y también cuáles son los puntos o los rasgos más importantes para que los identifiquemos y podamos ayudar a construirlos. Me gustaría solamente para cerrar el tema hablar de que toda esta estimulación viene como las capas del cerebro y la primera capa del aprendizaje de estos niños hasta los 5 años, todavía más allá, pero vamos a dejarlo ahorita tentativamente en el tope de nuestros 5, es la etapa concreta del cerebro. El aprendizaje se da a partir de lo concreto, no de lo gráfico, menos de lo abstracto. Entonces, todo lo que el niño toca me lleva a un aprendizaje, todo lo que el niño ve, que si el perro ladra, le puedes decir que el perro ladra porque lo está concretando. Si le dices que hay que usar el cuchillo y el tenedor, tiene que ver que lo está cortando concretamente. Él no le puedes decir, es que el cuchillo y el tenedor, fíjate que lo vas a usar para cortar la carne. ¿De qué me hablas? Entonces, la primera corteza del cerebro es para aprender a partir de lo concreto. La experiencia. Lo que me chupo en el dedo que siento, con el sabor de la comida que pasa. O sea, el limón como es agrio y el azúcar dulce. Entonces, él lo hace a través de probarlo. Tú le dices, el pájaro hace... ok, te estoy escuchando a ti, pero no estoy escuchando al pájaro, ¿no? Entonces, hay que llevarlo a que sea un aprendizaje concreto para esta parte de la estimulación. Así es, así que a jugar, a experimentar
y pues aprender de cada una de las etapas para saber cuáles son las cosas que se presentan y que son lo más normal que se presenten y cómo trabajar con esas situaciones. Te recordamos que tenemos nuestro centro que se encuentra en la Ciudad de México y como te platicaba al inicio también, trabajamos de manera virtual. Nos puedes mandar un correo electrónico para cualquier información o servicio que requieras y pues no olvides compartir, darle like, todo lo necesario con este video y que nos sugieras de qué otros temas te gustaría que platiquemos en la parte de los comentarios. Así que cuídense mucho, que les vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias, Clau. Igual, bye bye.